Dios les bendiga, mis amados. Con ustedes nuevamente su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo por la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Mis amados, en esta ocasión quiero traer y compartir con ustedes una administración que hace muchos años el Padre puso en mí mientras leía ese capítulo. Pero por los afanes de la vida, eso se fue de mi entorno y eso no fue hasta que hace unas semanas, estando en mi trabajo, tengo que decirlo porque es una base. Mis compañeros de trabajo estaban escuchando en una bocina canciones seculares, por no decirle mundana, porque todo el mundo le dice mundana, no, canciones seculares. Y ellos pusieron una canción de Tony Dice que a mí no tengo que decirlo claro, me llama la atención. Y es la que dice mi doctorado, que él empieza a cantar. Y cuando ellos la pusieron, la canción me movió. Y yo le dije a ellos, digo, no, súbela un poquito más, que esa canción a mí me llama. Entonces, como el enemigo siempre quiere meter las patas, por no decir el rabo, ellos la pusieron, y después que la pusieron, la volvieron y la repitieron. Entonces ahí yo de una vez dije, no, ya eso lo están poniendo, es para tentarme, y me cerré a la canción. Pero ¿qué sucede, mis amados? Que mientras estoy batallando con la canción, porque ya entiendo que fue como una tentación que me la pusieron, el Señor me bajó el rema y me llevó al capítulo 20 del Evangelio de Juan, donde María Magdalena ve a la tumba y le pregunta al ángel y le pregunta al ángel, ¿dónde está mi Señor? Y ahí mismo, mis amados, me bajó ese rema y recordé esa administración que hacía muchos años el Padre me había entregado y que hoy quiero compartir con ustedes. Y el tema de este mensaje es, ¿dónde está mi Señor? Y quiero que vean, mis amados, como uno no puede tener la mentalidad religiosa y, como dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Porque ¿quién diría en qué mundo y en qué cabeza de algún siervo de Dios cabería que el Señor me ministraría un mensaje a través de una canción secular? Eso es prácticamente echándome la soga al cuello que yo estoy. No, mira cómo este impío, mira cómo dice que el Señor a él, a través de canciones seculares, le da mensaje, le da tema de predicación. Y yo les digo una cosa, mis amados. El Señor me ha entregado varios temas de predicación y de una administración terrible a través de canciones seculares. Inclusive, Él en su misericordia me dio un mensaje de una ministración que Él o sea, físicamente no lo hizo, pero ya Él me lo mostró. Que Él me dice a mí, esa ministración, tú me la vas a hallar en una campaña que yo te voy a llevar en Colombia, con todo y música. Y a través de esa canción, yo voy a sacar el mensaje y yo le voy a dar al pueblo. Y ese es nuestro Padre, nuestro Señor y su Espíritu Santo. No he llegado allá, pero yo sé que el día que Él me lleve, le va a decir, hijo, mueve. ¿Y qué voy a hacer yo? Ay, no, Señor, porque mira que yo estoy delante de estas personas y que me van a acusar. ¿Y a mí qué me importa? La palabra enseña que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿O ustedes creen que esto que yo voy a traer ante ustedes viene de mí? No, esto fue Él que me lo dio. Inclusive, llevo semanas meditando en el mensaje.
procurando decir, digo, Señor, pero es que yo, está bien, yo tengo el tema, pero no tengo la cita y no encuentro una porción bíblica que se acople a este reclamo que hace María Magdalena. Y no fue sino hasta hace unos días que, estando en mi trabajo, el Señor me bajó ese rema y me dijo acerca de qué iba a tratar la administración. Un segundo, mis amados, que yo creo que así. Perdón, que no tengo los lentes puestos y sin los lentes yo no veo y pensaba que no había conectado la cámara. Entonces, mis amados, sin más, vamos a entrar en materia. Esto se llama ¿Dónde está mi Señor? Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Y para contextualizar todo esto, dice en ese capítulo que María fue temprano en la mañana, en el día de descanso, para ungir el cuerpo de Jesús, y cuando llegó al sepulcro, la piedra no estaba. Y ella metió la cabeza y vio que el cuerpo no estaba y fue corriendo a los discípulos. Y cuando los discípulos llegan, entran, y aquí en ese capítulo entero, mis amados, hay mucha revelación. Ahí hay misterios de la palabra, que eso es terrible, pero en su momento y por la misericordia del Padre, todo saldrá a la luz. Entonces, mis amados, la palabra enseña que después que ellos vieron, dice claramente la palabra que cada uno volvió a lo suyo. Es decir, que simple y llanamente no le prestaron la más mínima atención a eso. El cuerpo se desapareció, nadie sabe. Bueno, como ya nosotros no tenemos comunión con eso, cada quien cogió a hacer lo suyo. Y eso es sencillo así. Nosotros en este camino, lamentablemente, si nosotros vemos que lo que nosotros queremos no se manifiesta como nosotros queremos, le damos una pata al Señor y cuídese. Yo vuelvo a hacer mis cosas, porque tú a mí no me resuelves. Punto número 1. Ya que hemos contextualizado, vamos a la palabra. En Juan 20, del 11 al 18, dice la palabra del Señor. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hostelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y vuelvo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas
de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mis amados, yo puedo entender lo que María Magdalena sintió en ese momento. Pues cuando somos movidos por el Espíritu, podemos transponer nuestra esencia, nuestra esencia en los tiempos y poder ver las cosas que pasaron. Aquí vemos, mis amados, que ella hace un reclamo que es justo. ¿Por qué? Porque cuando una persona entrega su corazón de una manera real al Señor y empieza a conocer de Él, hay ciertos momentos de la vida en que uno no siente su presencia, en que uno empieza a revisarse y a preguntarse si fue que uno falló, que uno no siente su presencia. Pero podemos ver, mis amados, como aquí mismo lo deja entrever la palabra, que a pesar de que para María el cuerpo de Jesús o su presencia se había desaparecido, pero Él estaba ahí a su lado. Y nosotros, mis amados, tenemos que entender y tener la suficiente madurez espiritual para entender que aún en el peor proceso, que aún sin importar la situación que nosotros estemos pasando, Él está ahí. Porque en un determinado momento ya yo compartí todo esto. Pero, mis amados, es un reclamo justo el que ella hace. ¿Dónde está mi Señor? No sé a dónde se lo han llevado. Y yo quiero relatar, mis amados, a través de la misma palabra, ¿dónde está nuestro Señor? Porque ese es el punto central de lo que queremos tratar. Y yo, como les dije anteriormente, yo quería buscar algún versículo como que acoplar en un término como medio romántico, o como de esa necesidad de que uno tiene cuando algo le falta. Y ahí fue que la canción que dije me ministró, que yo sentí como ese dolor que expresaba el cantante y ese vacío al no tener ese complemento que le faltaba. Para el cantante y lo que transmite la canción es una mujer, pero para nosotros es la misma presencia de nuestro Padre, que tiene que rodearnos y abrazarnos y darnos la convicción de que nosotros, por el Espíritu, recibimos el testimonio de que somos hijos de Dios. Y aunque fue una dislocación, porque por eso yo les dije, mis amados, que yo no encontré cómo empalmar esto, pero el mismo Señor, cuando yo fui a su presencia, le pregunté: Señor, ¿cómo vamos a estructurar esto? Porque yo no entiendo. Y el Señor me dio la cita, y en base a eso es que vamos, en su misericordia y conforme a sus palabras, vamos a desarrollar esto. Después de estas cosas, mis amados, que ocurren en este capítulo, podemos desarrollar lo que es la historia de la iglesia, como el Espíritu Santo, cuando Él se le aparece, lo sopla en los discípulos, lo manda al aposento alto, se derrama en el día de Pentecostés, y oficialmente comienza lo que es la iglesia. Vemos en todo esto como los discípulos empiezan a multiplicar, se levanta Pablo en su arrogancia, en su ignorancia, comienza a hacer supuestamente la obra de Dios, y todo se va desarrollando, mis amados. Pero Pablo, aunque para muchas personas Pablo está descartado en la palabra, porque yo no entiendo lo que es la arrogancia humana, que entre todos los personajes de la Biblia,
Los dos personajes que tuvieron el acercamiento más fuerte en toda la trascendencia de la palabra, que fueron Salomón y Pablo, lo han desvinculado por completamente y lo han degradado. Inclusive yo escuché a una persona que yo estimo mucho decir que Pablo descartó lo que era la revelación de Salomón. Porque Salomón, al tener la visión y ver desde la tierra hacia el cielo, dice, todo tiene su tiempo. Entonces, al Pablo tener la visión del cielo a la tierra, dice, consumado es, todo está hecho. Y hay personas que, para mucha tristeza lo digo, no meditan en el Espíritu ni buscan la revelación de Él para luego decir, ah, no, porque mira, la palabra se contradice, no, porque mira, fulano contradice a fulano, no. Y lo que vemos en ambas visiones es el complemento desde la tierra y desde el cielo, como ambos en nuestro hermano mayor, llámese Jesucristo, se complementaron. Nuestro hermano mayor tuvo una vida terrenal como cualquiera de nosotros. Por eso es que en cierto punto se llegó a la conclusión de que él era 100% Dios y 100% hombre, porque él estuvo sometido a las mismas necesidades que nosotros en nuestro cuerpo físico tenemos, claro, pero sin pecado. Y desde la cosmovisión de la eternidad, acopló las tres dimensiones para complementar lo que en la palabra se llama el Hijo del Hombre, la manifestación de Dios hecho carne. Perdón, mis amados. Pero Pablo en esa revelación tuvo todo el complemento de lo que es la dimensión eterna unida en la tierra. Que eso fue lo que nuestro hermano mayor vino a traernos a nosotros. Y quiero que vayamos, mis amados, a la epístola a los Efesios, capítulo 1 del 15 al 23, para que podamos entender y contextualizar la obra que nuestro hermano mayor vino a hacer y a traernos a nosotros, y que es el asiento del fundamento de lo que hoy nosotros tenemos que ser en el Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y voy a abrir un paréntesis aquí. Mis amados, yo sé que muchas personas hablan un sinfín de cosas y yo solo respeto, y en cierto grado tienen un punto de razón. No que el Espíritu, no que el Señor, no que el Espíritu, no que el Señor, no que el Padre. El Señor en su misericordia me permitió ver que cuando en Mateo 28 se habla de que seremos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la palabra ahí era Señor. Pero en la revelación que el Padre le fue otorgando a los traductores, hizo una división para entonces plasmar que en el nombre de Jesús, en la tierra, las tres esencias se unifican en una. Para que no tengamos entonces esa división de que no, yo voy a orar al Espíritu Santo, no, yo voy a orar al Señor, no, porque yo oro al Padre. En el nombre de Jesús se fusiona las tres esencias en una sola manifestación, que fue lo que nuestro hermano mayor hizo cuando vino a la tierra. Pero
aquí hay algo, un punto que dice: el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en los santos. ¿Cómo es que el Padre da espíritu de sabiduría y de conocimiento? Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Mis amados, toda la base central del Evangelio es conocer a nuestro Padre. Toda la palabra, después que nuestro hermano mayor ascendió y se sentó a su diestra, contextualiza que el conocimiento que debemos adquirir es el conocimiento que emana del trono de la gracia, en esa imagen y semejanza que representa la esencia del Padre. No estoy, de cierta manera, no quiero que piensen que yo estoy sacando al Espíritu Santo de la ecuación, ni que estoy sacando a nuestro hermano mayor. Pero al final de cuentas, la misma palabra enseña que el Padre sometió todas las cosas a nuestro hermano mayor, como también lo vamos a plantear aquí, pero Él mismo en un determinado momento tiene que someterse al Padre y entregarlo todo nuevamente. Porque Él lo dice aquí: a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es aquí como vemos que Él hace esa diferencia después que Él muere. Como lo vemos también en Apocalipsis, que Él dice mi Padre y mi Dios. Porque Él mismo tiene que someterse a la autoridad superior que le fue delegada por el Padre, someterse en amor, como también nosotros tenemos que hacerlo, mis amados. Porque no es que estoy desvinculando, pero yo entendí a través del Espíritu Santo que mi comunión a través de Él y por medio de mi hermano mayor, que es Jesús, que es Cristo Jesús, es al Padre. Por eso que la palabra enseña que tenemos que ser imitadores de Él, porque Él se sometió en autoridad, en convicción, en obediencia y en entendimiento al Padre. Entonces aquí vemos que el Padre nos otorga espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de sí mismo, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Y eso fue precisamente mi trabajo, yo meditando en esto, cuando yo comprendí lo que era que los ojos de nuestro entendimiento fueran alumbrados. Porque entonces empecé a ver lo que es el complemento de la plenitud de la mente de Cristo. O sea, es el conocimiento, es el entendimiento, es la revelación, la sabiduría, la inteligencia, el consejo y el poder en la unidad de lo que es el mismo Espíritu Santo obrando en nosotros, haciéndonos ver todo lo que nos rodea, dándonos lo que es madurez espiritual en el discernimiento para que podamos ver las cosas. Y es hermoso, mis amados, porque esto es lo que nos deja entrever cuando nacemos de nuevo, ese acople, como se hace esa división entre lo que éramos y lo que estamos llamados a ser. Es por eso que vemos que muchas personas que vivían de una manera, eso se rompe y esa naturaleza baja, mientras que el Espíritu toma ese dominio y empieza a ir restaurando lo que es nuestra esencia, que es nuestra alma, a través del Espíritu. Pero eso no quiere decir
que siempre va a estar abajo, porque como ya dijimos anteriormente, como ya yo he dicho en otros trabajos, es un equilibrio. El espíritu no puede estar por encima de las tinieblas que moran en nosotros, porque en nosotros está el mal. Y mientras más uno busca estar en su presencia, más fuerte es la guerra, tanto interna como externa, porque las tinieblas, al tener ese punto de comunión en nosotros, ese enlace a través del pecado, nos hace la guerra en nuestro entorno y en nuestros cuerpos. Pero a través de la revelación, de la revelación y de la sabiduría del conocimiento de Él, nuestra mente se va expandiendo, y lo que nosotros portamos de parte de Dios en esa imagen y semejanza va saliendo de adentro hacia afuera y va creciendo, mis amados. Y sigue diciendo la palabra: para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos en Cristo. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos, mis amados, como en esa conquista, nuestro hermano mayor, el Padre, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y aquí se habla de herencia. Y esta palabra, como ya dije en anterior trabajo, es lo que nos es delegado a nosotros cuando una persona parte de esta tierra, y hablamos de que esa herencia era el evangelio, que era el legado. Pero nuestro hermano mayor, cuando murió en la cruz, en la conquista de la cruz, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué significa esto, mis amados? Que cuando fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre, Él nos delegó a nosotros lo que es el dominio y el gobierno en esta tierra, pero también unificando lo que es la eternidad, que es el asiento del poder del Altísimo, y lo que es el mundo espiritual, unificando las tres dimensiones en nuestros cuerpos. Porque nacimos o estamos establecidos para tener comunión con el Padre a través de lo que es el mundo espiritual, que es el asiento de lo que es el mundo físico. Y cuando Él nos coloca en la tierra, mis amados, Él nos da el mandato, pero con nuestra transgresión, nosotros ese diseño se lo entregamos a las tinieblas. Entonces, por eso vino nuestro hermano mayor a morir por nuestros pecados, para darnos lo que es la redención. Es decir, que Él despojó a las tinieblas de ese diseño y lo deposita nuevamente en el Espíritu Santo, que es el único espíritu que posee la capacidad de activar
el fundamento de la imagen en el señorío de nuestro Padre. Entonces, mis amados, cuando nuestro hermano mayor muere, despoja las tinieblas de ese diseño. Es por eso que vemos cuando le dice a María Magdalena: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ocurrieron muchas cosas que en su momento relataré, pero cuando Él viene y sopla el Espíritu Santo en los discípulos, Él transfiere ese diseño nuevamente en el hombre. Y es por eso que aquí vemos, como dice, que Él se sentó en lugares celestiales por encima de todo principado y potestad. Y ese señorío se lo otorgó a la iglesia, que somos nosotros, su cuerpo en la tierra. Lo que nos deja entrever, mis amados, que nosotros tenemos que vivir en esta tierra a pesar de las situaciones, de las adversidades y de lo que es el fundamento de las tinieblas que nos rodean, porque nos rodean, mis amados. Debemos de vivir esa vida agradable, esa vida de compenetración con lo que es nuestra esencia, a través de como ya dijimos anteriormente, del espíritu de revelación y conocimiento de nuestro Padre. Tenemos que ir desglosando todo lo que nos fue dado, mis amados, porque esa es nuestra herencia, lo que nosotros hoy debemos de exhibir a las naciones, a los que nos rodean, mis amados. Nosotros somos portadores de la verdad, como la palabra nos enseña, que somos hijos de luz, no de la noche, sino de la luz. Y quiero, para darle el complemento a esto, quiero que vayamos a la epístola a los Colosenses, capítulo 1, a partir del versículo 15 al 20, dice la palabra del Señor, hablando de nuestro hermano mayor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó en el Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están así como las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis amados, yo puedo entender que nosotros humanamente tengamos muchas incongruencias, que nosotros en nuestra ignorancia aceptemos unas cosas y otras no. Yo puedo entender que nosotros en nuestra incredulidad podamos juzgar a nuestro Padre como un déspota, un asesino o todo lo que se dice.
Y yo de verdad no entiendo cómo tantas personas se levantan a hablar de todas estas cosas sin tener en cuenta el contexto de la escritura en sí. Porque si unificamos esto a Efesios, lo vemos como un complemento de toda la obra realizada y de lo que hoy nosotros como hijos de Dios debemos de exhibir. Y no hay excusas, porque muchas veces nosotros decimos no porque a mí no me lo enseñaron eso, no porque yo no tenía el suficiente entendimiento para entender eso. ¿Y usted sabe por qué pasa eso? Porque lamentablemente nosotros somos muy haraganes. Es por esto que hoy por hoy vemos lo que está ocurriendo en lo que llamamos la iglesia en compendio global. Porque nosotros preferimos que alguien suba, entre comillas, que alguien suba y venga y traiga el maná y nos lo entrega a nosotros. Pero en un 90% de todo lo que vemos en ese maná está adulterado. Adulterado para beneficio de aquel que lo trae. Porque esa persona se vende a sí mismo como el mega ultra super ungido. Y hay algo que yo aborrezco cuando yo oigo a estos super predicadores, no porque esto es pan para águila, no porque esto es muy profundo, no porque esto no lo va a entender todo el mundo. Eso es una vil calaña. Porque hay cosas que en su momento yo no he comprendido. Y el Padre me dice a mí, lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Pero Él no te cierra, Él no te vela, porque Él te dice, lo que tú no entiendes hoy, tú lo entenderás mañana. Pero entonces muchos ultra super predicadores hacen esa división. No, porque esto es muy profundo, tú no lo vas a entender. No, porque esto es para gente que ha alcanzado cierto nivel espiritual. Y como tú, lamentablemente, en tu ignorancia te crees todo lo que te dicen, tú te cierras. Entonces tú, en vez de buscar al Padre para que te revele, tú dices, ah, no, yo le voy a caer atrás a fulano para que fulano me enseñe. Y ese es un error muy grande que muchos hemos cometido. Yo no voy a negar que yo he aprendido de muchas personas, porque yo soy fiel al mandato que Él me dio, examinarlo todo y retener lo bueno. Y una base de eso es este mensaje. Entonces, mis amados, si yo tengo la suficiente humildad para reconocer que esto no es mío, ¿cómo yo voy a cerrar esto a ti que me escuchas? Yo no puedo hacer eso, porque esto no es mío, esto es de Él. Y muchos de esos pseudo predicadores, porque así tengo que decirle, lo que se inventan cosas y empiezan a buscar en libros y en cosas y empiezan a unir y crean fábula. Y eso te lo venden como una verdad revelada, oculta, que tú no la vas a entender. Pero aquí la palabra me enseña claramente que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y en Él subsisten. Usted me está diciendo, hermano, que Jesús creó los demonios. No, Él no los creó. Pero si tenemos que ver lo que fueron los demonios, fueron ángeles que fallaron y fueron degradados. Y en esa esencia angélica que ellos fueron creados, están sometidos a nuestro hermano mayor. Usted me dice, hermano, que Jesús creó las tinieblas.
el fundamento de la creación se rige en el fundamento del bien y del mal. Y el producto final de lo que es la tiniebla, que es el pecado, no viene de él, sino que es algo que se forma en nosotros por nuestro libre albedrío. Porque no voy a decir, no, porque Jesús creó a los demonios, no, porque Jesús creó el pecado. No, son consecuencias que ocurren por parte de lo que es nuestro libre albedrío. Porque somos nosotros quienes cedemos nuestro gobierno. Y ahí no opera lo que es el propósito del Padre. Porque no vamos a decir entonces, no, porque entonces Jesús apoya una violación. Jesús apoya el robo. No. Son consecuencias de decisiones que uno humanamente toma por sí mismo. Y no podemos acusar a Dios, a nuestro Padre, del mal que nosotros cometemos por nosotros mismos, por nuestro deseo, por nuestra convicción y por nuestro entendimiento, porque no le voy a llamar naturaleza. No le voy a dar el toque al hombre de que se justifique a sí mismo, que yo soy así. Yo soy así porque sí. No, mi hermano. Usted cede su gobierno y usted cede su identidad a una entidad de la tiniebla para que esa identidad lo ministre a usted, pero al final es usted quien toma la decisión de hacer lo malo. Y ahí no opera la voluntad del Padre en nuestras vidas. Para que después no digan, no, porque mira, este hombre está diciendo que no. Ahora, como siempre se levantan personas y toman una porción del video y dicen, mira, porque fulano dijo eso. Y el que haga eso, no voy a declarar juicio, pero sí se lo digo. No es contra mí, es contra él. Yo no tengo que ver, yo doy lo que me da, lo que me ha sido entregado y cumplo. Y aquí, mis amados, podemos ver cuál es la obra realizada y podemos ubicar a nuestro hermano mayor sentado a la diestra de nuestro Padre. Pero, mis amados, quiero que vayamos ahora a lo que es el libro de Apocalipsis. Porque vimos a nuestro hermano mayor en la tierra, lo vimos ascender y vimos como él canalizó todas las cosas a través de él, desde el trono de la gracia. Pero ahora quiero que vayamos a el libro de Apocalipsis, capítulo 1, a partir del versículo 10. Cuando nuestro hermano Juan estaba en la isla de Patmos, tuvo la siguiente revelación. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido.
refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Parece como que se me está metiendo mucho, o sea, está lloviendo, y cuando cae la tierra, cuando cae el agua en la tierra, levanta partículas de polvo, y todo ese polvo está regado, porque por aquí hay mucho polvo, entonces se me está metiendo en la garganta, porque tengo el abanico enfocándome, y eso ya ustedes saben cómo es. Para que no digan, ah, no, mira, es solo que él lo está haciendo, mira cómo está, eso es solo, ahí no hay espíritu. No, mis amados, es que hay mucho polvo aquí en el área. Ay, mis amados, perdónenme que no tiene que reírse, porque es que siempre está la gente con un reguero de disparate, que yo le digo a ustedes, que mire, increíble, pero... Ok, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivió y el que vive, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya anteriormente, mis amados, en un trabajo que el Señor me dio, que es la unidad de la palabra, podemos, mis amados, ver en detalle lo que Él se refleja aquí. Pero quiero traer, mis amados, que cuando Él habla de las 7 estrellas en su diestra y de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, es el reflejo de lo que es la influencia humana dentro de la iglesia, porque 7 es plenitud. Y cuando Él habla que tiene en su mano esas 7 estrellas, es representando lo que es la naturaleza humana que Él conquistó en la cruz, cuando nos liberó de la maldición del pecado, y Él la tiene en sus manos, no como una señal de que Él puede utilizarla en nuestra contra, sino de que Él lo tiene sometido a Él, y que Él, a través de Él, nosotros podemos romper con esa naturaleza. Y aquí está el punto central de todo lo que queremos relatar. Cuando Él me dio este mensaje, Él me dijo, enfócalo en lo que es la iglesia de Éfeso y la iglesia de Sardis. Y en base a esto, mis amados, quiero relatar lo que conforme el Padre me ha ministrado acerca de lo que es esta iglesia hoy, en la cosmovisión de lo que es nuestro entorno. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, del 1 en adelante, dice, en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 estrellas.
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y de aquí quiero que vayamos. Apocalipsis 3, versículo 1 al 6, para unificar lo que es Éfeso con Sardis, porque eso fue lo que él me mostró. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo meditando en esto, mis amados, yo le decía al Señor, digo: Señor, tú me planteas en Éfeso una iglesia trabajadora, una iglesia que soporta y practica el fundamento, y me la unes a Sardis, que es una iglesia que, como tú dices, tiene nombre de que vive y está muerta. Y yo, en mi razonamiento, yo le decía: Señor, pero son diametralmente opuestas, porque una, desde una dimensión se plasma que está en bien, y otra, literalmente como tú lo dices, está muerta. Entonces él, en su sabiduría, porque así que tengo que decirle, me abrió el entendimiento, y para que ambas se acoplaran y formaran una sola, no en la palabra. También discúlpenme, mis amados, que me está como por la gripe y estoy medio jodón con la garganta. Y me permitió ver cómo ambas forman un binomio en una cosmovisión, porque así que tengo que decirlo, sino que no son dos, sino que son una. Y él me mostraba que cuando una persona o una iglesia se enfría, cae y se aparta.
y se muere, pero prosigue en lo que es el bullicio, en lo que es la manifestación del Espíritu, pero como la palabra enseña, tiene el nombre de que vive, pero estás muerto. Y cuando el Señor me abrió este conocimiento, pude ver lo que es el movimiento que hoy se está manifestando en lo que hoy llamamos como iglesia. Pero antes, déjenme compartirle algo que me pasó a mí precisamente con esto. Yo venía en el vehículo público para mi casa, meditando en todo esto. Y antes de que yo me montase en el vehículo, yo me voy a montar y hay una persona sentada en la misma puerta. Y yo le digo, mira, dame un permiso para yo entrar. Y esa persona se quedó como si no fuera con ella. ¿Qué pasa? Que hay otra puerta del otro lado y cuando yo me volteo, resbalé. Pisé una agua y resbalé así. Y le tengo que ser sincero, si no es porque un ángel me sostiene y me estabiliza, yo me hubiese caído ahí, en medio de la calle, y me hubiese roto esa muñeca. Porque por eso que tenemos que tener en claro lo que la palabra enseña, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, me monto, empiezo a meditar en esto y el Señor me baja este rema. Y estoy meditando en eso. ¿Qué pasa? Que el chofer de la guagua, yo digo que él es nuevo creyente. Porque cuando uno es nuevo creyente, uno siempre está en gozo y esto y aquello. Y el hombre, cuando yo me voy a caer, él empieza, varón, se va a caer, no, afírmese en la roca. Y empieza a cantar una alabanza. Yo también. Cuando yo me voy a desmontar del carro, que le pido la parada, me dice el chofer, varón, usted como que está muy callado de atrás, ¿qué es lo que pasa? Digo, no, mijo, lo que pasa es que yo vengo meditando en algo que tengo que hacer cuando llegue a mi casa. No le dije que era esto, claro está, porque uno no puede estar soltando así. No. Yo le digo, no, lo que pasa es que yo vengo meditando en algo que tengo que hacer cuando llegue a mi casa. Y me dice, no, varón, usted tiene que abra la boca. Vamos, no, usted no puede estar callado, no, gloria a Dios. Yo me quedo mirando y yo digo, este tiene que ser nuevo creyente. Porque cuando uno está en ese primer amor, como relata aquí, uno está fuego, candela, chispa, patada voladora, como se relatan, como dicen muchos por ahí. Pero mis amados, yo he visto mucho antes de que estuvieran en estos caminos, yo veía gente así. Que eso era, y le daban un tropezoncito, y eso era gloria a Dios, y aleluya, y buena primera, empezaban uno trabajando con ellos, y gloria a Dios, y uno decía, pero ven acá, ¿y qué fue? Y es muy triste, mis amados, que hoy en día, después que yo estoy en estos caminos, que el Señor me trajo por su misericordia, yo me encuentro con esas personas que todavía permanecen en el camino. Y tú vienes y los saludas, mi hermano, ¿cómo te está? Dios le bendiga. Y hacen así, te miran como quien dice, y se voltean y se van. Y yo me digo, wow, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó ese gozo, ese fervor? Y eso es lo que pasa, mis amados, que con el tiempo nosotros nos vamos desvinculando. Pero eso sucede cuando nosotros dejamos de buscar o creemos que porque tenemos cierta posición dentro de la estructura humana llamada iglesia, ya nosotros, eso se rompió y de aquí para allá sigo yo. Y es como yo le dije, mis amados, que el Señor, cuando me permitió unificar estas dos iglesias, pude ver lo que es el mover actual que se está manifestando hoy en día dentro de las iglesias a nivel mundial, en las cuales usted ve que un predicador se levanta, toma una porción de la palabra y dura 1 hora hablando en lengua, batería, manifestación del Espíritu Santo, y todo se quedó ahí. Entonces, mis amados, es triste y es penoso porque todavía yo estoy viendo y usted se pone a ver 10 cultos y son las mismas personas
las que viven danzando en el espíritu y dando carrera y hablando en lengua, son las mismas personas. Y siempre por el detonante de alguna palabra de algún predicador. Y yo lo digo claramente, yo no estoy en contra de la manifestación del Espíritu Santo, siempre y cuando sea el Espíritu Santo. Yo lo he visto con mis ojos, personas que llegan a los cultos, que le duele un pie y están cojos, y comienza la alabanza. Y usted ve que el Espíritu toma a esa persona empieza a danzar y empieza a hablar en lengua y qué sé yo qué. Pero cuando pasa el supuesto mover del Espíritu Santo, esa persona le duele el pie, le duele el hombro y le duele la cabeza. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué espíritu se movió ahí? Claro, porque ay, se movió el Espíritu Santo y yo dancé, pero tú te coja. Ahora, aparte del dolor del pie, te duele el brazo y te duele la cabeza. ¿Qué espíritu se movió ahí? Yo me horroricé, mis amados, en días pasados, mientras yo escuchaba en mi trabajo una prédica en una iglesia de una persona a la que yo digo en mi realidad, yo lo estimo esa persona, de aquí de mi país. Y yo reconozco que él porta de parte de Dios. Pero a través de lo que el Padre está haciendo en su vida, se han levantado un sinfín de imitadores. Y si yo tengo que decir claro, yo no veo aquí en la palabra que en ningún momento el Espíritu Santo repitió en distintas personas el mismo diseño. Pero esa persona, a la cual estimo mucho y reconozco que porta de parte de Dios, él dice que si tú quieres participar de lo de él, o sea, o participar en su séquito, en su grupo, él tiene que engendrarte a ti. O sea, él tiene que transferirte lo que él tiene a ti. Para que en la arrogancia humana llamar, esos son mis hijos en la fe. Y abiertamente yo lo digo, eso es un error vernáculo de la misma arrogancia del ser humano. Ninguna persona posee la capacidad de entregar de lo que tiene, a menos, claro está, que no sea un espíritu maligno, porque ahí opera lo que es la transferencia espiritual. Y yo puedo entender, y en esto yo le doy la razón a Énfasis. Énfasis, tú tienes la razón. Cuando él dice que si usted conoció del negocio, viva del negocio, y que el más sabio viva del más pendejo. Mira, te la doy. 1000 por 1000. Entonces, mis amados, yo pude ver en ese culto, por decirlo así, cómo se levantó ese predicador. No el que yo hablo, sino uno que él invitó. Y ese hombre tomó una porción de la palabra y empezó. Y en un determinado momento, él le dice al dueño de la casa, no, fulano, porque yo sé que a ti no te gusta que te muevan cosas, pero yo tengo que mover. Y el hombre empezó a hablar en lengua. Y empezó a declarar y a profetizar, y la gente, ya ustedes saben, a dar vueltas y a pegar gritos y para el suelo. Y yo me horroricé. Ustedes saben por qué, mis amados. Porque ese hombre, ni siquiera él sabía en qué lengua estaba hablando. Y él decía, no, porque es una lengua que no es para todo el mundo. Y yo sé por el Espíritu
que él estaba hablando en Zulu africano. Y lo que él estaba haciendo era una invocación a espíritus engañadores, espíritus de esos espíritus que toman al ser humano y le crean esa euforia. Y ahí mismo empezó a sonar la batería. Y ese hombre empezó... Mire, yo ni siquiera me atrevo a tratar de imitar lo que ese hombre dijo. Porque el punto es que cuando uno posee la dimensión espiritual para uno poder ver las cosas, uno no puede repetir lo que los demás hacen, porque eso te cae a ti y te parte por la mitad. En días pasados, yo estando en mi trabajo, estábamos hablando en mi trabajo surgen conversaciones de todo tipo. Y empezaron a hablar, porque allá hay uno que se dice que es cristiano católico, y empezaron, se fueron por ahí, y dice uno, no, porque yo me presigno, no, porque crucifijo. A mí hace muchos años que el Señor me mostró que cuando los católicos hacen esa señal sobre sí mismos, es una señal de ruina, maldición y muerte, cuando hacen así, en sumisión. Y eso es una invocación satánica. Eso es cuando se presignan. Entonces un muchacho me pregunta, y yo queriendo hacer esa señal sobre mi vida para mostrárselo a él, eso vino y se plasmó en mi cuerpo. Y cuando eso se plasmó, yo sentí esa maldición sobre mí. Y en un determinado momento el Espíritu así me movió para sacarme eso del cuerpo. Porque uno cuando posee la suficiente madurez espiritual, inclusive hay señales y señas que se hacen, que si yo la hago, hay una seña que si yo la hago con esta mano, a mí se me enfría el brazo, porque es una invocación a poderes satánicos. Entonces cuando una persona tiene y posee lo que es el discernimiento para ver las cosas y entenderlas, tiene que tener mucho cuidado cómo se maneja y cómo habla. Y esa persona empezó a hablar en Zulu africano y empezó a hacer invocaciones de espíritus de euforia. Y la gente por tierra, y la gente cayendo por el suelo, y dando vueltas y hablando en lengua. Y yo me horroricé. Porque lo que se ve ahí, se ve en todo el compendio global de lo que se llama la iglesia pentecostal. Y no estoy acusando nada, ni estoy diciendo no, porque existe lo que es una manifestación real del Espíritu Santo. Pero hoy en día todo eso se ha convertido en lo que es un show mediático. Porque si una persona no va a un sitio y se maneja conforme esa línea, en esa persona no está el Espíritu de Dios, entre comillas. Pero yo me horroricé más cuando ese predicador dijo, si usted no va a una iglesia en la que le hablen de Dios y de cuarto, llámese dinero, salga de ahí. Y ahí fue que yo brinqué más fuerte para atrás. ¿Por qué esa persona no dijo el Espíritu Santo? ¿Por qué esta persona no dijo Jesús? No, Dios. Para el ser humano, Dios es cualquier cosa. Todo lo que usted quiera darle su atención es Dios. ¿Qué habló él ahí? Del dinero. En una iglesia en la que usted no le planteen que su Dios es el dinero, salga de ahí. Y lo digo, la cabeza de esa iglesia es un hombre que yo respeto. Lo respeto y lo amo por lo que porta de parte de Dios, pero el manejo que está haciendo
el manejo a través del cual se está moviendo, porque está operando en los dones fuera del espíritu, está haciendo daño. Y lo amo. Y me reservo el nombre, porque el Padre a mí me ha mandado a no estar atacando a nadie directamente, no. Él a mí no me ha mandado a eso, yo no necesito eso, como han hecho muchos, no porque fulano, no porque sultano, a mí no me interesa esa vaina. Pero es triste ver eso, mis amados. Como las personas se levantan hoy a hablar en lenguas que no conocen. Y no saben, yo le he preguntado al Señor muchas veces, porque que eso está en todo sitio. Digo, Señor, y ellos están haciendo sin desconocimiento, es que ellos no saben lo que están haciendo. Y muchos sí lo saben. Pero como su Dios es el dinero, como su Dios es lo que yo consiga a través de esto, están manipulando a las personas y están maldiciendo al pueblo. Porque no hay una cosa que le encante más a la gente que decir yo sentí. ¿Sí? Ay, y el espíritu se movió y yo dancé y qué sé yo qué. Pero sin embargo el espíritu se movió y la situación no se resuelve, empeora día con día. Y entonces, ¿qué espíritu fue que se movió? Inclusive, mis amados, yo tengo que dar mi propio testimonio con respecto a eso de las lenguas. Cuando el Señor me bautizó, Él a mí no me puso a hablar en lengua. Inclusive yo un día, estando en una campaña aquí en los alrededores, el espíritu se movió y empezó la gente a brincar, empezó la gente a correr, ya ustedes saben el desorden que se hay. Y yo estoy en una esquina y yo digo, wow, Señor, pero ¿por qué? Mira, el espíritu se está moviendo, ¿por qué yo porque yo no soy así? Y Él me dice, mijo, no te entristezcas, porque yo te di a ti algo mayor que todo eso, sino que yo te di a ti un vínculo para que tú estés delante de mi presencia. Pero, como ya dije, yo tuve experiencias hablando en lenguas. Y yo mismo, yo salí de ahí. Yo dije, no, espérate, esto no es así. ¿Por qué, mis amados? Hablando de las supuestas lenguas angélicas. Porque una cosa es los idiomas y otras son las lenguas angélicas. Anteriormente, en mis inicios, en este camino, yo me despertaba mucho de noche, sobresaltado. Pero yo me despertaba y me encontraba hablando. Y yo me decía, y cuando yo me espantaba, yo salía socorriendo. Yo decía, Señor, ¿y con quién yo estaba hablando? Señor, ¿con quién yo estaba hablando? Porque no era precisamente con cosas buenas que yo estaba hablando, pero yo estaba hablando en lenguas, porque yo no podía comprender lo que yo decía. Entonces me sellé en el mundo espiritual, porque las tinieblas que están en nosotros, el pecado que mora en nosotros, atrae otras entidades y le comunican los secretos y las necesidades de uno para que esas entidades formen planes de ataque contra uno. Y entonces cuando yo iba a dormir, yo me sellaba espiritualmente. Eso fue una táctica que el Señor me dio. Séllate, para que las tinieblas que hay en ti no comuniquen tus necesidades a las otras para que formen ataques. Y otra fue que yo estando en un sueño, yo peleaba con un demonio come hombre, porque yo vi que ese demonio agarró un hombre así, se lo engulló como si fuera una culebra, y yo me pongo en el sueño a batallar con el demonio, y en un determinado momento yo me le pego al oído y le dije algo, pero se lo dije en lengua. Y el demonio hizo así, ¡buah! Y vomitó al hombre.
cuando él lo vomitó se quedó así como tembloroso. Entonces yo le dije, digo, y ahora voy por tu jefe. Y ahí desperté. Y por más que yo le he preguntado al Señor qué yo le dije, el Señor nunca me ha dicho qué fue lo que yo le dije. Entonces yo le dije al Señor, digo, Señor, yo no quiero hablar en lengua. Ah, no, porque la gente dice, no, porque que habla lengua, habla misterio con Dios. ¿Y para qué yo tengo que hablar misterio con Dios? Yo no vi que cuando él hablaba con Moisés, él le hablaba en lengua a Moisés. Yo no veo que cuando él hablaba con nuestro hermano mayor, él le hablaba en lengua. O sea, misterio. Y la palabra lo enseña. Pablo lo dijo. No voy a decir que no. Pero yo he entendido que yo no necesito, ni el Padre necesita que yo hable con él en lenguas que yo no puedo entender. Porque ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo necesito fajarme media hora, una hora a hablar con el Padre en lengua, en misterio, que al final de cuentas yo no lo voy a entender, ni lo voy a recibir, ni lo puedo transmitir? Y no me cierro a la posibilidad de las lenguas angélicas porque las conozco. No, quizás si el Espíritu no lo pone, podré traducirla, pero conozco las lenguas reales, que son tres, que es lengua de adoración, lengua de guerra y lengua de lamento. Las conozco. Así como también conozco y sé cuando todos esos pseudo predicadores están hablando en lengua, también lo que están diciendo, que en el 90% es haciendo invocaciones satánicas a fuerzas de las tinieblas. Y una vez yo haciendo un comentario acerca de esto, acerca de las lenguas, una persona me responde y me dice, sí, pero son de Dios. Yo no le contesté. Yo le dije, sí. O sea, yo pensando, sí, son de Dios. La lengua es de Dios, pero lo que tú haces con ella define la luz o define las tinieblas. Y como Él ha puesto autoridad en nosotros para mover, entonces, ahora tú te abres, recibe y que el diablo te lleve. Pero a mí esa vaina que me vengan a mí que hablando en lengua, no, mi hermano, hábleme a mí face to face, si no a mí no me diga nada. No, porque te voy a poner utilizar en lengua, digo, no, hábleme normal. Ay, porque digo, no. A mí que nadie me venga a mí hablando en lengua. Y no estoy en contra del don de lenguas, porque para la gloria de nuestro Padre se lo he pedido, para cuando Él me lleve a alguna nación a predicar su palabra y pase por un sitio y Él me diga a mí, párate y háblale a esa gente, ponte a predicar ahí, Él haga como hizo en Pentecostés y derrame su espíritu, pero hablando en la lengua de esa nación como si hubiese nacido en ella. Y quiero eso y lo porto para la gloria de parte del Señor, en fe, porque si no, no pudiera entender toda esa supuesta lengua angélica que estos predicadores hoy en día predican, porque lo entiendo claramente y sé lo que están haciendo. Mis amados, ahora quiero que vayamos para que sepamos dónde está nuestro Señor. Lo vimos en la tierra, lo vimos en el cielo, y aquí Él se transpone a través de lo que es la condición de la iglesia. Pero dice en Apocalipsis 3, versículo 20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mis amados, hoy en día muchos predicadores dicen que nosotros estamos en el tiempo de la manifestación de la iglesia de Laodicea. Y humanamente tengo que decir que si estamos en esa manifestación,
estamos en la peor condición posible dentro de este camino, porque como se relata aquí, hemos sacado al comandante en jefe a la cabeza, que es que nos debe de guiar, lo sacamos de nuestro entorno. ¿Dónde está mi Señor? Mi Señor está a la puerta, tocando, porque Él quiere manifestarse en mí como se quiere manifestar en ti. Pero es algo que nosotros tenemos que tomar la decisión de permitirle a Él que Él entre a nosotros, para que entonces tú esa basura, porque así que tengo que decirlo, que hoy por hoy gobierna lo que se llama la iglesia estructural y humana, salga de nosotros. Es triste y es penoso que personas hoy que tienen 30, 40 años dentro de la iglesia ni siquiera puedan levantarse a ministrar con poder lo que es la unción del Espíritu Santo. Y yo respeto la cosmovisión que se tenía antiguamente, que solamente era pantalón, tinte, maquillaje y arete en la mujer, porque ese era el ataque. El hombre no, el hombre, no, que si usa ropa ceñida, que si usan un poloché, ya eso es del diablo. Y yo respeto esa cosmovisión, porque esa persona, yo escuchando un predicador de esos, que fue mi primer maestro, que era ahí, Dios lo utilizó. Pero hoy en día estamos desvinculando eso y estamos trayendo este mover nuevo, y es peor porque hoy Él no está en nosotros, y no es por causa de un poloché, no es por causa de que me ponga un pantalón jean ni me ponga unos tenis, es por causa de que hemos entendido el negocio y que es mejor la manipulación que entregar una palabra que transforme, que es mejor montar un show mediático, mover espíritus engañadores, que permitir que el Espíritu Santo ministre a las vidas. Porque es mejor catalogar a Dios como mi punto de yo lucrarme, que establecer la convicción del Padre, como dijimos en Efesios. Es mejor yo entender el negocio y vivir del más pendejo. Énfasis, te doy tu razón. Tú la tienes. Ahí, de más no te la doy, pero ahí sí te la doy. Mis amados, el Señor está a la puerta llamándonos, porque Él quiere entrar en nosotros y manifestar su poder y su gloria en nosotros. Mis amados, no tengo más para dar. Hasta aquí, como dicen los predicadores, me trajo el Señor. Mis amados, con esto los dejo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Mis amados, este es su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, para la gloria y la honra de nuestro Padre. Que la paz de nuestro hermano mayor, que supera todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros. Amén y amén. Ay, papá, gracias.